Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la cabeza. Si ya pasamos de moda, nos volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que a esta edad no estamos para pedir permiso y que nuestra propia vida mandamos nosotras. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todos a El Casetal Podcast, el lugar donde hablamos sin filtro sobre la vida después de los 40. Y hoy tenemos una historia que les va a encantar porque es de esas que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo. Totalmente de acuerdo, porque hoy no solo nos acompaña una gran invitada, sino nuestra host. Estamos hablando de María Isabel Ramírez, una mujer que se casó a los 25 años, se divorció a los 37, a los 40 dejó su trabajo y tuvo que volver a construir su vida desde cero. Y hoy la vemos totalmente renovada, logrando todos sus objetivos. Hola chicas, ¿cómo están? Qué rico tenerlas acá, que estemos juntas conversando entre nosotras como las amigas que somos. La verdad sí, la verdad es que pues digamos que fueron dos circunstancias en mi vida, un divorcio y luego salir del trabajo que tenía, que la gente puede considerar que son situaciones absolutamente complicadas, pero la verdad yo les agradezco profundamente a esas dos situaciones porque finalmente fueron las dos circunstancias que me llevaron a mi vida actual y a mi vida de hoy. Entonces es creo que una oportunidad para compartir mi historia, para que la conozcan y para que sepan que a pesar de que hay veces en la vida nos presenta una serie de dificultades o retos, siempre la misma vida se encarga de poner todo en su lugar, ¿cierto? Las fichas vuelven a quedar en un orden para que podamos reinventarnos, para que podamos crecer y para que podamos estar incluso mejor que antes. Mari, es que mucha gente cree que uno a los 40 ya tiene la vida resuelta, pero la verdad es otra. Y la verdad es que esos giros inesperados que nos da la vida a veces nos mueven el piso. Entonces queremos empezar como esta conversación, que nos cuentes cómo estabas en tu matrimonio, cómo estabas en ese momento en tu trabajo y en ese momento tú pensaste que algún día todo te iba a cambiar así. Pues como tan así no, ¿cierto? Pero la verdad el tema del divorcio yo sí lo tenía pues en mi mente desde hacía muchísimos años, digamos que de alguna manera fue para mí una decisión difícil de tomar o casi que podríamos decir que hasta la vida se encargó de que terminara por tomar la decisión. Ese tema digamos que era un tema que había sido difícil para mí, que era una relación muy confusa, muy compleja, digamos que con un poco de maltrato, no físico, pero sí maltrato emocional. Pero yo ya llevaba esa vida así, como que me acostumbraba a vivir en el dolor, o sea, como que yo simplemente le tenía tanto miedo a vivir una vejez en soledad que simplemente toleraba y creía que ese era mi destino, ¿cierto? Hasta que finalmente las cosas se fueron dando y terminé divorciándome. Digamos que al principio fue como un estado obviamente de shock, chicas, pero realmente yo no tuve como una crisis muy grande por mi divorcio, porque a diferencia de muchas personas y muchas parejas, yo sé que muchas mujeres a la vez hacemos el duelo siempre en la relación. Entonces, en el momento en que tomamos una determinación de divorciarnos, digamos que el proceso ya había sido muy elaborado durante el matrimonio. Entonces, no fue tan difícil, ¿cierto? Para mí el tema del divorcio no fue un tema tan complejo. De hecho, pues yo lo digo hasta riéndome y eso era como si hubieran soltado un secuestrado, ¿cierto? Porque después de muchos años de matrimonio, de muchos años de noviazgo, de una relación difícil, una relación en donde de alguna manera yo me sentía muy subvalorada por él, a pesar de darla toda y hasta más. Uno termina con el ego en el piso, pero finalmente me divorcié y cuando salí nuevamente como al mundo, me encontré con un mar de posibilidades muy chéveres, no solamente en términos de que es que hay que aprender a estar sola y disfrutar de la soledad, ¿cierto? Sino que también tuve la oportunidad de conocer muchas personas que se interesaron por mí. Entonces, digamos que por ese lado, digamos que el divorcio fue un tema que obviamente es duro porque
significa volver a empezar, significa vender el apartamento, significa mirar el tema del carro, mirar esto, mirar otro, pagar deudas, bueno, todo lo que significa pues un divorcio para uno volver a como empezar de cero, pero no fue tan complejo. Y ya después de 3 años, yo me divorcié a los 37 y a los 40 años fue lo que sucedió todo en la empresa donde yo trabajaba. Sí, Clarice. No, es que con lo que estás diciendo, pues nosotras te conocemos, pero muchas personas de las que nos están viendo no. ¿Tú crees que el hecho de que tú no tuvieras hijos, entre comillas, hizo más fácil que tomaras esa decisión? Totalmente. Y también hizo más fácil el proceso del divorcio, ¿cierto? Porque al yo no tener hijos, pues finalmente es como si uno hubiera vivido con un novio muchos años, pero como diría mi hermano, si te he visto no me acuerdo, ¿cierto? O sea, vos no tenés que volver a tener después del divorcio ningún tipo de relación con esa persona con la que estuviste casada. Y yo creo que eso facilita un poco las cosas, ¿cierto? Porque cuando hay hijos de por medio, pues obviamente tenés que estar pendiente de miles de cosas, de la educación, de la formación, del tema de la manutención, del dinero, tantas cosas que hay alrededor de los hijos. Entonces, obviamente, el hecho de no tener hijos facilitó también el proceso de divorcio. Pues, como ese Oíste, proceso María, a mí me gustaría, pues porque en este programa nos escuchan muchas mujeres y desde tu experiencia, muchas mujeres que de pronto están inmersas en una relación en la que no son completamente felices y tienen ese temor por separarse, por divorciarse. Desde tu experiencia, ¿qué les dirías? Mira, Caro, yo pienso que yo soy una persona que cree en las relaciones de pareja, ¿cierto? Yo creo que vivir en pareja tiene un encanto maravilloso y finalmente también es un apoyo para muchas circunstancias, ¿cierto? Yo les diría que vale la pena luchar por una relación, pero que cuando ya sientan que el desgaste es tan grande que por más que hagan y hagan y hagan, no pasa nada, no hay una transformación real. Y especialmente, Caro, cuando hay maltrato en la relación, ¿cierto? Cuando de alguna manera te hacen sentir inferior o por debajeada o todo. O sea, ese no es el lugar para uno estar, ¿cierto? Uno tiene que estar con personas que lo quieran y lo valoren a uno. Claro. Vení, salgámonos un poquitico del guión que tenemos y definamos con Carolina cuáles son esos maltratos. Porque la gente siempre piensa que maltrato es que te traten mal físicamente o que te insulten. O sea, ¿qué es el maltrato dentro de una relación realmente? Caro o Mari, o sea, cualquiera. Yo pienso que pueden haber muchos tipos de maltrato, ¿cierto? La gente normalmente cuando uno menciona la palabra maltrato piensa en el maltrato físico, pero realmente el maltrato emocional, que por ejemplo muchos de mis consultantes lo sufren, ¿cierto? Parejas que les hacen la ley del hielo, ¿cierto? Y pasan semanas, sí, teniendo una comunicación cortante, eso es un maltrato. ¿Por qué? Porque pone al otro en una situación ansiosa, de angustia, de un diálogo interno pues muy divagador, digámoslo así, ¿cierto? Y eso lo único que va a hacer es que la gente se confunda más, que haya sufrimiento dentro de la relación. En mi caso, particularmente, Caro y Clarice, y pues para todos los que nos están escuchando, había un tema de maltrato emocional y de manipulación, ¿cierto? Digamos ¿Y cómo que, lo identificabas? claro, al principio no lo identificaba, yo simplemente estaba sumida en una relación que permitía y no ponía nunca límites. Por ponerte un ejemplo, a mí mi ex esposo me decía que yo era horrible y que era muy vieja y que nadie se iba a fijar en mí si yo terminaba con él, ¿cierto? O me decía que yo olía asqueroso. Imagínate una cosa tan ofensiva como esa. Total. O me decía que yo tenía una relación en donde finalmente yo me convertí en la proveedora de mi familia y de mi casa, ¿cierto? Y si bien, digamos que él no tenía un trabajo ni un trabajo estable, él sí tenía un hijo y yo respondía económicamente por ese niño, ¿cierto? Entonces yo le pagaba el colegio, había muchos, pues digamos que yo tenía una serie de compromisos que me ataban mucho a él y aún con eso, ¿cierto? Que yo lo hacía con la mejor actitud, él, por ejemplo, llegaba y me decía, es que vos pues, o sea, en serio que vos crees que a vos te va bien en el lugar donde trabajas, o sea, vos definitivamente, pues ves que vos sos muy mala también en lo que haces, o sea, él simplemente lo que hacía era poner en tela de juicio todas las cosas que de alguna manera yo
podía considerar que las hacía bien, pero él las ponía en tela de juicio y me por debajeaba siempre. Clarice. Me llama mucho la atención una cosa que acabaste de decir, y es que las personas, yo no voy a decir solo las mujeres, pero por lo general somos las mujeres. Vos acabaste de decir, yo tenía una serie de compromisos que me amarraban mucho a él, pero es que esos compromisos no eran tuyos. No, Yo, pero de no, alguna sí, pero manera me sentía súper mal, ¿sí me no, entendés? total. Lo que yo pienso o lo que yo te iba a decir con eso es que uno o las personas dentro de una relación cuando las llevan a ese punto, con ese maltrato que tú estabas diciendo y ese tipo de cosas, eh, llegan a poner a la persona en un punto donde de verdad piensa que no puede hacer nada más que no estar ahí. Total, Incluso mira vos, y o eso sea, era lo que yo pensaba, te que sentías no más, era más, mi más única opción, sí, te que era mi sentías única no opción. asumir unas responsabilidades que al final no eran tuyas ni siquiera. Sí, Total. total, no eran mi responsabilidad, pero yo las sentía como propias. Adicional a eso, digamos que al principio, por ejemplo, mi ex esposo llegaba y me maltrataba súper duro, me decía, niñas, yo les juro que él me podía coger 2 horas a cantaleta, literal, 2 horas, y a darme duro y a darme duro y a tratarme duro y a decirme cosas. Además, yo soy perversa peleando. Pues yo soy la que se me olvida todo, no sé cómo responder, gagueo, pues la más boba de la vida. Entonces yo simplemente escuchaba y lloraba y me atormentaba muchísimo, pero con el paso del tiempo, porque no te voy a decir que esto fue muy poco tiempo, esto fue una relación muy tóxica durante muchos años, ¿cierto? Con el paso del tiempo uno va aprendiendo a blindarse y de alguna manera él ya me cogía cantaleta las 2 horas niñas y a mí me importaba 5 pepinos. Me tenía sin cuidado lo que él dijera, me entraba por acá y me salía por acá. Y adicional a eso, como de alguna manera yo tenía como, digamos que el poder económico en la relación, entonces yo también ya como que me desafecté del asunto. Entonces diga que diga lo que quiera, pero yo también hago lo que quiera, ¿cierto? No voy a decir que era el culpable de todo, probablemente yo también cometí muchos errores, muchas equivocaciones, pero finalmente logré tomar la decisión, me divorcié y les digo, Lograste salir. salí y yo creo que ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Primero porque al principio pasé delicioso, o sea, pero delicioso como si hubieran soltado un secuestrado de verdad. Yo viajé, hice amigos, amigas, tuve novios, de todo, amantes, lo que ustedes le quieran poner el nombre que quieran, pasé súper rico. Clarice. Mari, vení, pero listo, ya nos queda claro que tú tomaste la decisión dentro de la relación, hiciste el duelo ahí con tus motivos y de todo, pero en ningún momento te dio miedo a quedarte sola después de tantos años, porque hay muchas personas que se quedan por el miedo a la soledad o que te preguntaste, ¿ahora qué voy a hacer? Pues cuando terminaste, recién terminaste, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cuáles fueron los aprendizajes más importantes de esa etapa que viviste cuando ya después tomaste la decisión, listo, ya me pasó esto, Tin, ya decido que ya no voy más acá, o hubo un detonante que te hizo tomar la decisión, o simplemente por el aprendizaje que tuviste dentro de esa relación, decidiste un día, o fue que tuviste un detonante o algo? No, sí hubo un detonante, hubo una situación puntual en donde tuvimos una pelea un día por la mañana, ¿cierto? Al mediodía o en la tarde yo ya regresaba de mi oficina, iba para la casa y le escribí que llevaba para hacer la comida o algo así, pues como tratando de poner las cosas como en calma y él me dijo, ¿cuál? Si es que esta ya no es tu casa, vos no tenés por qué entrar acá. O sea, literalmente me echó de mi casa, de la casa que yo pagaba, de la casa que yo sostenía y de la casa que yo trabajaba. Cuando eso pasó, ese fue como el detonante definitivo, ¿cierto? Porque yo dije, ¿qué más maltratos voy a pedir yo de este man que me saca hasta de mi propia casa, ¿cierto? Y me Total. acusa cosas que no son reales y me trata mal. Entonces, digamos que eso fue como el detonante. Ahí obviamente tuve pues como el acompañamiento de mi familia, que estuvo pues como a mi lado. De hecho, con mi hermano, él me decía, Mari, ¿qué más vas a hacer? Porque, niña, si yo les contara la cantidad de anécdotas que yo tengo, pues, por ejemplo, les voy a contar esto así rápidamente. Una vez cumplía yo años eh, y él se levantó, no me saludó, no me dijo absolutamente nada, nada en todo el día, no me escribió una sola palabra, nada, como si nada. Entonces yo a las 4 de la tarde le digo, mira, es que mis sobrinas van a ir a la casa a partirme una tortica, entonces voy a comprar una tortica para que me partan la torta, me canten el cumpleaños en mi casa, las niñas todavía estaban chiquitas, pues.
Y llega él y me va diciendo, no, qué pena, pero es que yo no soy la sirvienta de nadie, aquí no puede entrar nadie, ¿cierto? Yo no voy a recibir a nadie, aquí no puede entrar nadie, mire a ver usted dónde parte su torta. Entonces eran como ese tipo de detalles que me llevaron a ese límite. Tomé la decisión, niñas, y les juro que para mí, realmente el temor de estar sola, en ese momento yo decía, es que no puede haber nada peor que esto, o sea, estar sola no puede ser tan malo. Seguramente me daba miedo, claro, además porque yo toda la vida le he tenido mucho miedo a la soledad y sobre todo en la soledad, pues como en la vejez, pero no podía ser peor de lo que yo ya vivía, ¿cierto? Entonces, a veces hay que darle la oportunidad a esas cosas que de pronto nos dan miedo, pero detrás del miedo es que está también el logro, ¿cierto? Vos atravesas esa etapa de miedo y después de ese miedo es que encontrar la calma o encontrar la tranquilidad y la serenidad. Y como les digo, digamos que después del matrimonio, entonces listo, ya empecé a salir, a rumbear, a viajar, a hacer miles de cosas. Y llegó un momento, me gustaba mucho, pues, como salir y pasear y hacer muchas cosas, pero también era como una hiperactividad, ¿cierto? Como mucha cosa, haciendo mucha cosa, probablemente también buscando como un escape a pensar muchas otras cosas, a pensar que me divorcié, que, bueno, todo ese cuento. Pero también llegó un momento en que como que me serené, ¿cierto? Y como que dije, prefiero estar un tiempo sola, prefiero estar calmada, prefiero como trabajar en mí. Y también empecé también una terapia psicológica porque para acabar de ajustar, niñas, me pasó una cosa y es que me terminé enredando con un man que me dio 3 vueltas y ni les cuento pues porque eso es de trauma, porque salí con él como 2 años y a los 2 años me enteré que él mantenía novia y yo casi me muero. O sea, eso fue trauma, estuve en psicóloga, de todo. Y también creo que de alguna manera la psicóloga me ayudó mucho, no solamente a transitar por esa tusa que me dio post divorcio, sino que también me ayudó como a entender mi relación con el género masculino, mi relación con mi papá, mi relación con mi mamá, mi relación con el trabajo. ¿Cierto? Porque también yo era volcada a trabajar y trabajar y trabajar y creía que lo único que me definía era mi éxito profesional y eso claramente tampoco es así, ¿cierto? A uno no lo define el éxito profesional, a uno lo definen muchísimas otras cosas como persona y como ser humano. Entonces, fue muy valioso el acompañamiento psicológico también. Clarice. Es que cuando uno pasa por una crisis, como la que tú decías, uno normalmente se acaba aferrando a lo que le queda estable y tú afortunadamente tenías estable el tema de tu trabajo. Pero después de haber pasado por tu época de loquear, después de haberte vuelto a serenar, después de haber pensado que en esa otra persona de pronto habías encontrado la persona que tú querías tener para ti y que tampoco funcionó, que nosotras alguna vez en una conversación entre nosotras decíamos, qué bueno uno poder validar qué es más duro, terminar con un casi algo o con una relación estable desgastada, si sea de mucho tiempo, y llegamos a la conclusión de que pues claramente el casi algo pega más duro porque es que el otro ya se desgastó, vos ya sabes, y en ese vos tenías una cantidad de expectativas que no se dieron como uno creía, pero igual vos tenías la estabilidad en tu trabajo, eras súper exitosa laboralmente, trabajabas en la empresa, en una de las empresas que a todo el mundo le gustaría trabajar, en un puesto supremamente chévere, con una gente súper chévere, y cuando ya te habías ya serenado y dijiste, voy a estar sola, voy a estar tranquila, voy a estar calmada, ¡pum! Te quedas sin trabajo. ¿Cómo fue aquello? Sí, fue muy difícil, claro, pues, pero igual también fue un proceso y un proceso de desgaste, ¿cierto? Digamos que yo tenía mi trabajo, era mi refugio, era mi rutina, ¿cierto? Finalmente también ahí me concentré mucho en el tema laboral, muchísimo. Hubo un cambio de administración en la empresa donde yo trabajaba, removieron muchos jefes y me tocó un jefe con el que definitivamente no logré hacer match para nada, para nada, para nada. De hecho, una persona, es muy charro porque yo hay personas que le siento esa misma energía que le sentía a él y yo decía, y una vez en el lugar donde trabajaba, me tocó trabajar con una persona con una energía muy similar y yo decía, yo me lo termino volteando para que logremos trabajar juntos, pero fue realmente imposible trabajar bien con él. Él no me quería, me detestaba, simplemente, pero sí le gustaba pedirme plata prestada. Eso sí le encantaba. ¿Qué ¿Cierto? tal? ¿Qué tal? Ah,
él no me quería, no, pues era muy brusco, por ejemplo, cuando le molestaba que uno de alguna manera pudiera sobresalir, cuando no estaba de acuerdo conmigo en alguna cosa le pegaba a la mesa, o sea, él definitivamente no teníamos una buena relación. Y yo también de alguna manera empecé a generar unos espacios en el trabajo, por ponerles un ejemplo. Yo llegaba y decía yo ahí, el trabajo era hasta las 5 y yo a las 4:30 miraba la manera de irme de esa oficina porque no me soportaba este personaje, ¿cierto? Entonces también eso tuvo un nivel de desgaste hasta que llegamos a un acuerdo. Me fui pues de la empresa y obvio al principio fue súper duro, niñas, porque yo sobre todo me estresaba, era la estabilidad económica. ¿Cierto? Yo tenía, bueno, unos ahorros, esos ahorros me permitieron vivir durante un tiempo e igual yo salí y yo dije, me voy a dar un año sabático. Me voy a dar un año sabático, me voy a dedicar a viajar, voy a pasar rico, de todo, después veo a ver cómo vuelvo y me reinvento y empiezo. Me daba susto, pero dije, no, qué va. La vida es una, ¿cierto? La vida es una. Pero les voy a contar una cosa muy especial, que cuando estábamos hablando como de la preparación de este episodio, yo les decía que en ese proceso viví muchas cosas mágicas, ¿cierto? Y digamos que el tema del acompañamiento psicológico fue súper clave, pero también pasaron dos elementos que son relevantes. El primero es que, digamos que durante esa tusa post matrimonio que les conté, empezó también el desgaste en el tema laboral con esa nueva persona que había ingresado a la compañía. Y niñas, yo me empecé a enfermar, pero como ustedes no se lo imaginan. O sea, a mí cada 8 días me daba algo diferente, o cada 15. Entonces, una semana me daba faringitis, a la semana siguiente me daba una cistitis, a la semana siguiente me daba una amigdalitis, a la semana más allá me daban unos nacidos que nunca en la vida me habían dado nacidos. O sea, me empecé a enfermar, pero de una manera muy recurrente. Y finalmente el cuerpo estaba hablando. Yo iba al bioenergético, espérate, Clarice, iba al bioenergético y el bioenergético me decía, no, es que yo te tengo que reiniciar porque tenés la energía vital, que es el chi, lo tenés por el piso, ¿cierto? Clarice, ibas a preguntar algo. Yo le iba a preguntar algo a Caro respecto a lo que tú estás diciendo, sobre ese, pues si tú ya lo mencionaste, sobre cómo el cuerpo empieza a somatizar el estrés. Pero es muy gracioso porque tú hablas de muchas cosas. Siempre han dicho que las enfermedades puntuales, o sea, que las situaciones puntuales es en un solo punto. Porque una persona se enferma físicamente cuando tiene una vaina mental o emocional, Caro? Porque definitivamente tenemos una conexión en cuerpo, mente y alma. O sea, los seres humanos somos una entidad completa de cuerpo, mente y alma. Lo biológico va conectado con lo emocional. No lo podemos separar. Y eso está pues hoy en día comprobado científicamente. Las cosas que pensás obviamente se van a ver reflejadas en tu organismo. ¿Y cuál es tu organismo? Tu cuerpo. Y sabes qué, Caro, que digamos que de alguna manera yo siento que ese proceso, pues yo lo transité con el acompañamiento psicológico, pero cuando ya estaba tan enferma, yo estaba desesperada. Sí, claro. Y el jefe mío llegó y me dijo que fuera donde una mujer como una bruja, ¿cierto? Y me hizo ir allá a un lugar, niñas, que yo me acuerdo que yo llegué allá, o yo iba llegando en el carro y yo decía, ¿qué es este lugar como con una energía tan densa, tan rara? Porque era como, se de cuenta, como por el zoológico, ¿cierto? Pero era una zona con muchos jíbaros, con mucha gente vendiendo sustancias en la calle. Estuve supuestamente en la cita y la señora esta me dijo que es que yo tenía, pues que tenía una maldición, ¿cierto? Y que la única persona que me podía quitar la maldición era ella o un curita que es en Amazonas, ¿cierto? Pero yo con ese nivel de inestabilidad emocional, yo que no podía volver a cocinar nunca en mi vida, que porque la persona que me estaba haciendo brujería quería era que yo me quemara todo el cuerpo. Yo salí de allá, niñas, pero en caos absoluto. O sea, yo salí de allá como si me fuera a enloquecer. O sea que no te funcionó ir a donde la bruja. No, antes me llenó, pues supuestamente me llenó de más angustia emocional, me llenó de muchas otras cosas. Entre muchas de las cosas encontré a alguien con la que pues había hablado y entonces me dijo, María, que conocía mucho el tema de los ángeles y todo eso, me dijo, mira, María, mira, yo eso realmente no lo creo, te voy a hacer
tengo una amiga que es angeóloga y te va a hacer como una canalización y la niña me hizo como una canalización, chicas, y yo les digo que yo nunca en mi vida había visto unas palabras tan reveladoras. Y a partir de ahí, digamos que además del acompañamiento psicológico, empecé a leer mucho sobre los ángeles. Y leía mucho, 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 mucho y empecé a meditar con una frecuencia, la cosa más impresionante que ustedes se imaginen. Entonces, cuando llegó el tema de salir de la empresa donde trabajaba, eso fue muy especial, niñas, porque yo les voy a decir que en el momento en que se tomó la decisión, en que se llegó al acuerdo, yo salí manejando desde allá y yo iba manejando, niñas, y yo no veía sino luces y luces y luces y luces y luces. Y todo eso, no sé si me crean, no sé si lo consideran, pero para mí eso son manifestaciones de los ángeles, ¿cierto? Y para acabar de ajustar, yo me acuerdo que ese día, yo al otro día iba para un viaje a Santa Marta, después pues, de salir de la empresa, y me acuerdo que yo me levanté por la mañana, pues ya como para irme, obviamente todavía un poquito aletargada como con la situación y todo eso, y ustedes no me van a creer, pero mi cama era repleta de plumas. ¿De dónde venían las plumas? Pues claramente de mi almohada, pues, eso pues, ¿cierto? Pero ¿por qué diablos tenían que salir en ese momento? Y esas son las manifestaciones de los ángeles. Entonces yo creo totalmente en que ellos nos dicen y nos acompañan y nos dicen que todo va a estar bien. Y creo que así fue como ellos se comunicaron conmigo. Me dijeron, todo va a estar bien, tranquila. Yo me fui para ese viaje, pues eran 3 días, era Santa Marta, además pues para acabar de ajustar con el que me había generado la tusa, ¿cierto? No volviendo a recaer, pero de ahí para adelante. La recaída de rigor. No, hombre. Por, eh, pero bueno, en ese momento él también fue valioso, que me acompañó, estuvo conmigo, bueno, de todo. Y digamos que entonces dije, listo, voy a darme ese año sabático, me voy a relajar, empecé a entrenar como una endemoniada en el gimnasio, niños, yo me iba todos los días y entrenaba 3 horas, 4, tratando también como de redefinirme un poquito, de alejarme un poquito, pues yo, y eso me lo decía la psicóloga María, has trabajado toda la vida, aprovecha este espacio y este momento y no hagas nada. Disfrútate, aprende a reconocerte como individuo, aprender qué es que a vos no te define, que seas una profesional X o Y, buena, mala, exitosa, no exitosa, vos sos otra cantidad de cosas. Entonces empecé a entrenar, empecé a seguir pues como meditando mucho, y una prima mía se casaba y se iba a casar en Hawái y yo dije, yo voy a aprovechar este momento y me voy a hacer un super viaje. Entonces me hice un viaje más o menos de 2 meses y medio, pues por México, estuve en Hawái, en Los Ángeles, en San Francisco, en Miami, bueno, me hice un recorrido como grande y cuando estuve en San Francisco, empecé a ver cómo la gente trabajaba de delicioso en Silicon Valley, porque el esposo de mi prima trabajaba allá, pues trabajaba en Google, era un vicepresidente de robótica, creo, o algo. Entonces él me mostró la empresa y entonces yo veía todos esos cafecitos y la gente trabajando como con una libertad tan especial que yo cuando regresé, yo decía, yo quiero vivir mi vida así. O sea, yo no quiero seguir llegando a una oficina a las 8 de la mañana, yo quiero vivir mi vida así. Y para acabar de completar, apenas llegué de mi viaje, me contactaron de la Corporación Mundial de la Mujer para dar unas consultorías y unas asesorías a unas emprendedoras y a unas empresarias que estaban vinculadas a la corporación. Entonces, empecé a trabajar en la corporación, niñas, y me encontré con una dinámica que me pareció tan lejana al mundo corporativo y tan especial. Primero, porque era un colegaje súper transparente, así vos vendieras el mismo producto que tu compañera, vos querías que a vos te fuera bien, pero que a tu compañera también le fuera bien. O sea, yo pienso, y hoy pues me atrevería a decir que el mundo laboral o el mundo corporativo tiene unas exigencias de un ambiente que obvio hacen muchas cosas por la ciudad, por sus trabajadores, pero también hay un nivel de toxicidad grande. Entonces, ahí la vida me fue presentando como cuál era el camino a seguir. ¿Sí se acuerdan que ahora les decía que es que finalmente las fichas se van acomodando y va quedando lo que tiene que ser y lo que es correcto para ti? Entonces, empecé a trabajar con estas emprendedoras y dije, no, yo quiero trabajar es con emprendedoras.
¿cierto? Y con personas que están empezando, acompañándolas como en estos procesos, porque me gusta mucho lo que se vive acá, esta energía me encanta. Y empecé a trabajar con ellos, ya monté mi empresa, primero con empresas pequeñas, ya después con unas empresas más grandecitas, y bueno, ahí se fue ya dando pues como el recorrido de empezar de ser una empleada a ser una consultora y de ser una consultora a ser una emprendedora, ¿cierto? Empecé a trabajar, armé un equipo de trabajo súper agradable. De hecho, al principio, cuando yo creé mi agencia que se llama Star Value, siempre quería ir a trabajar, era con mujeres, ¿cierto? Siempre quería que la cara fueran como mujeres, como con nuestros clientes y con las cosas. Y logramos trabajar muy rico, pues trabajamos muy bueno y hemos hecho mucho durante estos 7 años, porque eso lleva alrededor de 7 años. No voy a decir que es un camino de rosas ni de flores permanentemente, porque obviamente el mundo, el mercado, la situación actual de este país ha hecho que tengamos altibajos, pero realmente yo me siento súper feliz en lo que, pues con lo que he construido hasta hoy. Y les digo una cosa, Dios no me castigue, pero yo nunca quisiera volver al mundo corporativo, ¿cierto? Clarice. Pues es que te iba a decir que tú por lo menos cuando dejaste o cuando tomaste la decisión de montar tu propia empresa, fue por un tema ya de convicción, ¿cierto? O sea, porque tú ya viste y dijiste, yo quisiera hacerlo de una manera distinta, pero quedarse sin trabajo a la edad que nosotros tenemos es una cosa muy aterradora para muchas mujeres, porque la verdad es que el mercado laboral es muy cruel con nosotras a esta edad. Tú, si hubieras, o sea, ok, lo hiciste por convicción, pero en algún momento tú tuviste la duda de, ya no soy atractiva para el mercado laboral en este momento y a esta edad. No, Clarice. Yo particularmente ese no fue como mi ruido mental. Ese ruido lo tengo más ahora, ¿sabes? O sea, en ese momento no, porque de alguna manera yo venía de una empresa con una trayectoria, tenía un reconocimiento en el medio grande, y de hecho fue muy especial, Clarice, porque en la medida en que yo empecé a dar mis consultorías y mis asesorías, las personas que habían conocido mi trabajo antes eran los que me llamaban para hacer negocio, hacer empresa, y eso se fue convirtiendo también en una bola de nieve, ¿cierto? Eso se fue convirtiendo porque le contaba al otro, pues me recomendaba con otro y otro y otro y otro y otro, y así fue que fui consiguiendo como los clientes, ¿cierto? Así fue como fui consiguiendo los clientes, pero yo no me sentía poco atractiva para el mercado laboral. Ahora, te soy honesta, tampoco busqué, ¿cierto? Tampoco que no Tampoco buscaste. tampoco busqué, no hice como ni entrevistas, nada, porque todo fue como pues muy seguidito, porque eso fue como el 31 de octubre, 28 de octubre que salí de Confama. Entonces fue como noviembre, yo yéndome para el gimnasio, llegó diciembre, pues en diciembre nadie va a buscar trabajo porque pues yo creo que cogen esa hoja de vida y la tiran así a la papelera pues en pleno diciembre en ninguna parte. Con esa aprenden el marrano. Sí, total, con eso aprenden el marrano. Entonces, literalmente, pues como que dejé que las cosas como que se fueran yendo, pues sabía que tenía mi colchoncito, pues como con los ahorros y con las cosas que me podían permitir ir viviendo y pues y fueron pasando esas otras cosas que les comenté, que entonces que el matrimonio, que el viaje, que no sé qué. Entonces fue pasando el tiempo y todo me fue cayendo, todo me fue llegando, ¿cierto? Eso Bueno, no ¿y cómo significa ha sido que tenga que ese quedar parado proceso? esperando a que lleguen las cosas, pues qué pena, Caro. ¿Qué No, no, dijiste? no. ¿Cómo ha sido ese proceso de construcción de tu empresa? O sea, ya ahora nos decías que ya lleva 7 años, que obviamente el camino no ha sido fácil, pero has tenido momentos en los que has querido tener una renuncia a estas alturas, por ejemplo, pensar, no me voy a volver a meter a una Totalmente. empresa. Totalmente, Caro. Mira, pues digamos que al principio, cuando yo empecé pues con mi empresa, eh, pues tenía unos clientes pequeños, pero buenos, ¿cierto? Después la empresa fue creciendo bastante, llegué a tener muy buenos clientes, pero ya ahí, miren que llegué a tener muy buenos clientes ya más grandes, que también es interesante porque voy a hacer aquí una pequeña pausa. Yo quería al principio trabajar con emprendedores todo el tiempo
Y después me di cuenta que es muy rico trabajar con el emprendedor, pero el emprendedor no tiene flujo de caja suficiente para darle una sostenibilidad a un proceso como los que yo opero, ¿cierto? Entonces, digamos que ese ya no era mi foco, sino una tipología de empresa un poquito más grande. No hablo de empresas gigantes porque realmente ni siquiera me interesa, ¿cierto? Las empresas muy grandes no me interesan, me parecen muy desgastantes, no es mi público objetivo, pues como agencia. Eh, pero bueno, entonces ahí digamos que fue creciendo la empresa, fue creciendo, ya tenía mucho trabajo, entonces ¿qué me estaba pasando? Tenía mucho trabajo, pero muy poco tiempo, ¿cierto? Y muy poco tiempo para mí. Y si algo valoro yo de esto de ser emprendedora o de ser empresaria, es tener el tiempo para mí, ¿cierto? Por ejemplo, niñas, yo rigurosamente me levanto todos los días a las 7 de la mañana y me tomo un café con toda la calma del mundo, porque yo en la vida me cansé de correr para llegar a una oficina. O sea, eso me parece de las cosas pues más horribles del mercado laboral y es el tema de los tiempos y de los tiempos y de los ciclos de las personas. Todas las personas no funcionamos en los mismos tiempos ni en los mismos ciclos. Es decir, hay personas que son nocturnas, hay personas que les encanta madrugar, hay personas que son productivas entre tal hora y a tal hora. Entonces yo descubrí que para mí la mañana me gustaba una mañana más tranquila, una mañana donde tuviera la oportunidad incluso de concentrarme en hacer otras cosas que me gustan, como por ejemplo hacer ejercicio, ¿cierto? Y poder empezar mi vida laboral o mi trabajo más tardecito, así me queda hasta más tarde en la noche, ¿cierto? Pero entonces entendí que mis ciclos eran diferentes. Lo otro es que es importante entender que hay ciclos comerciales, ¿cierto? El último año o los últimos 2 años en general no han sido fáciles para la economía colombiana, entonces ha habido retos, pero aquí vamos, sostenidos, trabajando con nuevos proyectos, nuevas ideas, clientes que se fueron han vuelto, que eso por ejemplo me ha pasado con mucha frecuencia, niñas, y yo creo que eso es algo muy chévere porque habla muy bien de ti. Mucha gente, pues, o de tu estructura laboral o de tu acompañamiento. Y es que se van, pero pasan 3 meses, 4, 5, 6, un año y vuelven. Y después de todos esos cambios que ya supimos que tuviste, en cuestión de unos 3, 4 años, cambiaste tu vida personal, tu vida de pareja cambió, tuviste una nueva pareja y tampoco funcionó, te retiraste de lo que fue un trabajo estable, es que tú duraste muchos años en la misma empresa, hiciste ahí prácticamente tu carrera y escalaste todo el tiempo en ella. Estabas ya arrancando con tu empresa, que si bien al principio pues las cosas iban tranquilas, pues igual no es lo mismo uno recibir un cheque quincenal o mensual que uno saber que si uno no se mueve, uno no factura, o sea, todo tiene su tema de estrés, pero llegó fuera de eso un capítulo nuevo a tu vida, o sea, una nueva relación de pareja en un momento de tu vida en el que tú estabas, probablemente no lo estabas esperando, que eso es lo que me parece más increíble. Estabas tan enfocada en superar el duelo anterior, en estar pendiente de tu empresa y llegó a tu vida una persona en paracaídas. ¿Y cómo fue volver a darte esa oportunidad de verdad con una nueva pareja después de haber pasado por un divorcio y por una segunda relación fallida? Clarice, mira, pues realmente Julián, que es pues mi pareja actual, como dices tú, llegó en paracaídas. De hecho, yo ya en ese momento, digamos que llegó un momento como después de mi divorcio, que yo era ávida de encontrar una pareja que me acompañara, ¿cierto? Pero yo ya como que después de este otro intento fallido, ¿cierto? Y de la megatusa, había tomado la decisión de querer estar sola. Yo quería estar sola, ¿cierto? Y quería estar quieta. No, yo no quería que nadie me molestara. Pero yo ya llevaba por ahí unos 4 o 5 meses así, hasta más, probablemente 6 meses, tranquila, con serenidad, de todo. Y conocí a Julián. Julián llegó a mi vida de una manera súper especial, lo conocí, de hecho lo conocí fue porque otra persona me había invitado a salir y lo terminé conociendo porque el otro ya estaba como muy pasadito de copas y todo, entonces Julián se convirtió en ese momento como en el refugio para que el otro no me vulnerara como mi espacio vital y todo ese cuento. Y digamos que eso fue muy, muy especial, Clarice, porque
les voy a contar esto que me parece súper charro. Nosotros nos fuimos para acá, para el bodegón de la frontera, ¿cierto? Porque el otro señor que me había invitado, pues el otro man que me había invitado, me había dicho que había cerrado un negocio, que por favor nos viéramos, que no sé qué, y yo listo, yo voy, pero yo llego mucho después porque estoy terminando unas consultorías y unas asesorías. Literalmente, el man me había escrito a las 4 de la tarde y yo terminé mis consultorías a las 7 de la noche. Y ustedes no saben, niñas, cuando uno es consultor que le toca hablar y hablar y hablar, uno como termina como un trapo de cansado porque termina agotado de la voz. Y llegué donde habíamos quedado de encontrarnos, empezamos a conversar, el man un poquito pasadito de tragos y apareció Julián. Y empezó, pues una amiga de él también llegó y conocía a Julián y nos presentó, terminamos conversando todos juntos ahí. Y resulta que llegó una pelada, y una pelada que estaba como muy borrachita, como muy, pues como con una actitud como un poquito invasiva. Y yo, niñas, pensé en mi mente, y yo, ay, no, qué pereza, esta vieja ya se nos va a parchar acá, pues que encarte un borracho pues más acá en este programa. Y Julián llegó y sacó una sillita y le dijo, mira, tú estás como mal, te me vas a caer, ¿por qué no te sientas acá en esta sillita? Mientras te pones bien y estás bien. Niñas, yo en ese momento, yo me sentí el peor ser humano del mundo. Yo dije, yo, ay Dios. Pues eso fue como un cimbronado, eso como, madre, yo aquí juzgando, señalando, y este corazón llega acá y tiene una posición totalmente contraria a la mía. O sea, eso a mis niñas, les juro que me cambió como el chip. Y creo que me lo cambió de mucho porque además Julián y yo somos muy diferentes. ¿Cierto? Digamos que yo soy, pues venía del mundo corporativo, de los bancolombios, como les dice Clarice. Sí. Sí, como muchas al agua. Y Juli es diferente, Juli es una persona totalmente diferente, tiene otro tipo de negocios, tiene otro tipo de vida, es una persona súper diferente a mí, pero con un corazón gigante, y eso me lo demostró desde el primer día que lo conocí. Y digamos que él en ese momento tenía esta novia, ¿cierto? Pues nada que ver conmigo, pues quedamos ahí como medio conectados, pero por Facebook, pues como uno en esa época que se mató el mundo, ay, yo te sigo en Instagram, ay, yo te sigo en Facebook, así, y paré de contar. Entonces yo digo que ahí la experiencia con Julián es que cuando uno ya siente que de pronto está listo para algo, uno puede darse oportunidades con personas que nunca imaginó que iba a estar. ¿Cierto? Porque vos te podés sorprender y sorprender pues como de una manera súper positiva. Eso alguna vez me lo dijo a mí una coach con la que hice pues como un trabajo personal muy interesante, y ella decía que uno en la vida tenía que liberarse de las expectativas y simplemente como sorprenderse con gratitud cuando las cosas lindas le llegan a uno en la vida, ¿cierto? Entonces yo pienso que eso fue lo que significó Julián para mí, la llegada, una sorpresa maravillosa de un prototipo totalmente diferente a lo que yo generalmente había tenido en mi vida, pero que llegó para acompañarme, para sorprenderme, para hacerme reír como nadie en la vida, porque yo me río, niñas, todo el día con Julián. Y tampoco voy a decir que es pues una relación pues perfecta, porque es que las relaciones perfectas no existen. Él tiene su genio y yo a veces también hago mis cosas como incorrectas, pues, pero cuando hablo de incorrectas es cometer errores, también pues pendejos, pues, ¿cierto? O sea, cosas que a él le molestan y vuelvo y las repito, pues, ¿cierto? Ah, por favor, no pongas esto acá, y yo vuelvo y pongo la cosa ahí, ¿cierto? Como lo normal de la vida y de las relaciones de pareja, pero en términos generales yo podría decir que estoy al lado de una persona maravillosa, entonces uno se tiene que dejar sorprender. Clarice. Pero tenés claro que hay cosas que no volverías a permitir en una relación, Mario. Así Totalmente. sean dos personas completamente distintas o tres personas completamente distintas. Totalmente, Clarice, no, ya hay cosas que definitivamente no permito, o sea, una cosa que aprendí, niñas, y es que yo aprendí a poner límites. Yo antes no sabía poner límites, yo ahora sé poner límites. ¿Cómo Yo se ponen los límites? A mí me gustaría que vos le dijeras eso a las niñas que nos están viendo. Pues es que hay muchas maneras de poner un límite. Cuando una persona te hace algo a ti que te molesta,
es tener como la fortaleza interna de ser capaz de expresarle esto que te molestó y que no lo vas a permitir que se repita. Yo anteriormente, niñas, no era capaz de hacer eso. Es más, hoy por hoy todavía me cuesta, pero siento que he aprendido y que di con una persona con la que no me da miedo tampoco poner límites, ¿sí me entiendes? Porque sé que me va a escuchar. O que puede que al principio se ponga, que no estoy de acuerdo, ¿cierto? Pero él después va a reflexionar y va a escuchar lo que yo le dije, ¿cierto? Entonces es ser capaz de decirle a la persona, no, hasta acá, pues. O sea, por ejemplo, a mí me respetas y no me tratas así, ¿cierto? O yo no voy a tolerar que me digas mentiras, ¿cierto? Ya te pillé una. Si te pillo otra, las consecuencias van a ser mayores, ¿cierto? Es también como hacer como algunas advertencias. Si la otra persona está interesada en darle continuidad a una relación, seguramente las va a tener en cuenta. Si no, las va a desechar y las va a descartar porque no le importa, ¿cierto? Entonces yo pienso que es ese tema de aprender a poner límites, y el tema del humor que me parece tan importante como para una nueva relación, una persona que lo haga a uno feliz. Y la felicidad no es ni la plata, no es ni ser el más intelectual, no, es otra cosa diferente, es un estado anímico diferente. Y bueno, yo creo que por lo menos pues logré dar con una persona así. Charis. Mari, pero vos que estabas diciendo que sos tan distinta, Julián, que pues que yo que los conozco, Karen los conoce y sabemos que son tan distintos en muchas cosas. A ver, uno siente que uno tiene que, a ver, yo creo que las relaciones entre iguales funcionan más. Eso de que los opuestos se atraen, para mí es una mentira. Para mí, yo me he dado cuenta que mientras más afín vos seas a tu pareja, es mucho más fácil que las cosas fluyan, ¿cierto? Pero ustedes sí son muy distintos en muchas cosas. Entonces tienen que haber cosas que vos valoras mucho, 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 que de pronto a las que antes no les dabas tanta importancia. ¿Qué cosas son esas que valora, que puede encontrar uno tanto que la diferencia hace que las cosas se mantengan y se mantengan bien? Claro, y mira, pues lo primero, algo que ya les mencioné es el sentido del humor, ¿cierto? Digamos que yo con Julián me río todo el día. Él me hace feliz. Julián es una persona que me hace feliz. Segundo, Julián es una persona buena por naturaleza, ¿cierto? Él es una persona bondadosa, generosa, empática. Una cosa que les digo que a mí me sorprendía demasiado de Julián y todavía me sorprende es que Julián no le da pena llorar. Él llora viendo una película. Él es una persona que es capaz de conmoverse con las cosas, con cosas que lo emocionan, desde un animalito en la calle hasta la historia de una persona o una película o que alguien le cuente algo. Eso me gusta mucho, como su humanidad. Otra cosa que me gusta demasiado de Julián es que es impresionantemente ordenado, ¿cierto? Y tiene una capacidad para administrar las cosas que realmente yo no se la conozco a nadie, ¿cierto? Él es súper organizado, él sabe lo que tiene, sabe lo que debe y bueno, él es claro, pues mejor dicho, las cuentas claras y el chocolate espeso. Entonces eso también lo valoro y lo aprecio mucho. Y bueno, no, que tenemos como una relación de pareja como muy divertida, o sea, nosotros salimos a comer, salimos de pronto a pasear, nos encanta el tema de la naturaleza. Por ejemplo, eso es algo que yo descubrí con Julián. A mí, yo he sido siempre la mujer más citadina del mundo, me gusta la ciudad, me gusta la comodidad, me gusta esto. Y con Julián, niñas, yo la primera vez que me metí a un río fue con Julián, imagínate. Dios Sí. mío. O sea, yo no me metía sino a piscinas. Ay, Pero entonces descubrí como todo ese tema del contacto con la naturaleza y eso también me encanta. Paso delicioso, me siento como que estoy en mi ambiente natural y que logro como reconectarme con la vida, pues, y con la naturaleza y con todo, con el universo, cuando tengo ese tipo de experiencias con Julián. Entonces él también me ha enseñado una cantidad de cosas que yo creo que eso es lo que hace valiosa mi relación con él. Ahora, y probablemente encontrarán en mí otras cosas que a pesar de la diferencia me hacen atractivo ante él, ¿cierto? No sé qué será, pues puede ser que soy amorosa, que soy cariñosa, que soy cuidadosa, no sé. No, ya María, con él llevas también mucho tiempo. Entonces ya vos podés decir pues que has tenido dos relaciones
muy estables en tu vida. ¿Cómo diferenciarías esas relaciones? O sea, ¿qué tienen de diferente? Ay, Caro, pues yo creo que todo. Pues no, absolutamente todo, porque pues mientras en otro lado encontraba era como maltratos, pues, o como un tratamiento muy peyorativo contra mi aspecto físico, contra mi aspecto emocional, intelectual. Yo en Julián encuentro otra cosa diferente, ¿cierto? Una persona que siempre me ve pues linda, incluso le encanta que esté pues como soy yo, ¿cierto? No es como que, ay, no, que esta esté súper arreglada, que esté súper emporifollada de tacones, como me mantenía yo, pues por ejemplo, cuando trabajaba en Confama, no. A él le gusta que mientras más natural esté mejor, entonces eso también me parece pues como chévere. Eh, no sé, o sea, son dos relaciones totalmente diferentes, dos personas diferentes totalmente, pero lo fundamental, Caro, es el trato y Y el el respeto. crecimiento personal, de una u otra manera, vos en esta relación has sentido que como persona has crecido, has aprendido, has sido diferente. Totalmente. Digamos que en mi primer matrimonio me concentré en el crecimiento profesional y en mi segundo matrimonio me concentraba en el crecimiento personal. Pero Clarice. yo te quería como decir, te quería decir una cosa, y es que probablemente eh, si vos no hubieras tenido esas experiencias de tu primera relación, que era por lo que yo te hablaba de las diferencias, probablemente esta segunda relación a lo mejor no la valorarías como la valoras por el tema de las diferencias. O sea, porque tú ya tenías como preconcebidas ciertas cosas de lo que tú querías en tu vida, todo eso se te desbarató a las buenas, a las malas o lo que sea, y eso fue lo que te obligó a ti por ejemplo, a emprender y en este caso a hacer el esfuerzo de relacionarte con una persona que es muy diferente a ti, pero con la que has encontrado cosas supremamente valiosas. Seguramente, si tú no hubieras tenido esa experiencia previa, no vivirías la relación que tienes ahora como la estás viviendo. Totalmente, totalmente. Es que por eso digo que la vida se encarga de volver a poner las fichas en el punto en el que deben estar, ¿cierto? Eh, Todo lo que he vivido, mi relación anterior con mi primer matrimonio, mi relación profesional, mis relaciones posteriores a mi matrimonio, todo, finalmente y mi niñez, pues todo de ahí para atrás, finalmente también es lo que me ha traído hasta acá. Y uno tiene que estar abierto a transformar el pensamiento, ¿cierto? Y lo que les decía ahora, a dejarse sorprender de la vida, que la vida a veces cuando vos sentís que te patea, lo que está haciendo es preparándote el terreno para tener un momento maravilloso. Y miren quién llegó acá, mírenme esta hermosura. Hermosura que no quiere salir en cámara, qué pacho. Cuidado, me va a rayar aquí pues. Por ejemplo, otra cosa que me une muchísimo con Julián es el amor por los animales. A los dos nos encanta, es otra cosa que también nos une, ¿cierto? Entonces, bueno, chévere. Venga para acá, vea. No, Usted muñeca, a mí me totalmente. parece que tu historia es una historia muy chévere, sobre todo porque nos muestra, nosotras pues ya la conocemos, pero nos muestra a nosotros y le puede mostrar a mucha gente que eso que uno percibe en su momento como una situación dura, difícil, de la que uno siente que no va a salir, que le rompe a uno todos los esquemas, que le rompe a uno todo ese libreto que uno tenía de la vida que uno quería y de todo. Al final le da a uno oportunidades de vivir diferente y muchas veces es mejor. O sea, nos estás enseñando que cuando el famoso fluya, el famoso suelte y confíe, el no sé qué, sí puede tener un final chévere y creo que si hay algo pues que aprendemos nosotros acá es que el miedo no puede ser lo que nos detenga de tomar decisiones, así las veamos hipertrascendentales en su momento, porque todas las decisiones que se toman al final, o sea, mejor dicho, en la vida pasan muchas cosas que uno en su momento lo agobian y uno no las entiende y uno con el tiempo ahí dice, es que si esto no hubiera pasado, yo en este momento no estaría así o estaría así. Y por lo general
son cosas buenas, no siempre son cosas malas, casi siempre son cosas buenas. No podemos decir que mejores o no, pero siguen siendo buenas. Sí, claro. Yo pienso, Clarice, que finalmente uno tiene que abrazar la incertidumbre, estar dispuesto a transitar por ese momento de incertidumbre, empezar a reconocerse como persona, ¿cierto? Como persona de manera íntegra y disfrutar el viaje, tratar de disfrutar el viaje y tomar decisiones, Clarice, es importantísimo. Clarice, además te digo una cosa, cuando uno no toma decisiones, la vida se encarga de tomar esas decisiones por uno. Total. Eso es real. Entonces, llega el momento en que, listo, ya la vida se encargó de tomar esa decisión por vos y ya, te toca enfrentar las consecuencias. Pero al final, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque todo pasa, ¿cierto? Lo bueno y lo malo pasa. Total. Ambas cosas pasan. Y es ya tu actitud frente a las situaciones lo que te hacen que el camino sea mejor o peor. Totalmente de acuerdo. Si algo entonces nos deja este episodio es que la vida nunca dejará de sorprendernos. Así Sí, es. Y el miedo no puede ser eso que nos detenga. Entonces, si están pasando por un momento difícil, hay que recordar que al otro lado siempre hay algo mejor esperando y que nunca es tarde para volver a empezar. Y que la incertidumbre del futuro está simplemente en nuestra mente. Es una creación mental a la que le damos cuerda o no. Así es. De acuerdo. Bueno, Mari, tú que eres la invitada de honor, te invito a que hagas el cierre como siempre lo haces. Así es, Clarice. Nos escuchamos en el próximo episodio del Casetal Podcast. No olviden seguirnos en redes sociales y compartir este episodio con alguien que lo necesite. Chao. Chao. Chao.